Muy bien. Hoy es uno de mis días preferidos. Yo creo que septiembre es mi mes favorito porque se celebra el Día del Niño. Dios me creó para trabajar con niños porque he dado clases de escuela dominical desde los 12 años y fui 32 años maestra de escuela pública. 32 años, imagínense, toda una vida. Y todavía ahora estoy ayudándole a Sadie en la escuelita y amo eso. Es como cuando un pececito fuera del agua lo meten a un estanque. De verdad que me ha dado vida trabajar de nuevo con los niños de CCA. Y espero que sea una viejita y todavía trabaje con los niños. Amo los niños, ellos me enseñan, ellos me fortalecen, Dios los usa para eso. Muy bien, quiero pedirle a los de multimedia que me pongan ahí un audio que había mandado. Vamos a esperar. ¿Cuántos fueron niños aquí? Tan poquitos. Ustedes nacieron grandes ya. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Todos. Cierren los ojos y mediten. Cuando ustedes fueron niños, acuérdense el primer recuerdo que usted tenga. Algunos tienen mucha memoria. En mi caso me acuerdo cuando tenía 3 años y cuando nació mi hermano menor y yo tenía 3 años. Otros tal vez no. Otros tal vez recuerdan cuando estaban en el kinder. Cuando los papás los cuidaban, les daban la fruta, la lechita. Cuando hacían travesuras. Cuando corrían en aquel potrero tan hermoso. A ver todos, hagan esta dinámica conmigo. No estén hablando, por favor. ¿Recuerdan cuando iban a la escuela? Aquel uniforme, aquellos cuadernos que olían a nuevo, qué rico. Aquellos lápices, aquel bulto. Y usted iba a la escuela toda emocionada. Cuando salían al recreo, que le preguntaban, ¿qué es lo que más le gusta de la escuela? Y decías, el recreo. Cuando hacías travesuras. Después acuérdate cuando veía aquellos programas con su familia, cuando estabas en el colegio ya adolescente. Toda una vida ha pasado, ¿verdad que sí? Abran sus ojos. Toda una vida. No sé, tal vez algunos hace poco dejaron de ser niños. Algunos todavía que están aquí son niños. Porque saben que la niñez aquí en Costa Rica es hasta los 17 años. Los adolescentes son parte de los menores de edad. Si usted tiene menos de 17 años, usted es un niño o una niña, porque el país te protege. ¿Cuántos recuerdos lindos? Levante la mano, ¿quién recordó cosas bonitas? Tan poquitos. ¿Cuántos recordaron cosas feas? De ahí, entonces, qué extraño. Entonces no hicieron la dinámica porque como 10 recordaron cosas bonitas y como 4 cosas feas. 14. Aquí no, hay más de 14 personas. Hay personas que cuando se les habla de la niñez se bloquean. Y lamentablemente nuestros niños no tienen la bendición de vivir experiencias bonitas. Yo tengo una niñez muy hermosa, a mí me encanta recordar mi niñez porque lo disfruté al máximo. Pero no todos tienen ese privilegio. Y yo me di a la tarea de ver unas estadísticas y se las voy a leer. Pongan atención, por favor. Dice, niños abusados sexualmente en el mundo. 1 de cada 5 niños. 1 de cada 5 niños fue abusado sexualmente antes de los 17 años. Niños sin estudio
o sea, niños que no van a la escuela. 1 de cada 5 no va a la escuela y 1 de cada 10 trabaja, los explotan laboralmente. Hay países donde los niños tienen que trabajar para poder comer. Nosotros tenemos el privilegio que en Costa Rica son muy estrictos con eso. Y sin embargo hay niños que en la calle van a jalar bolsas, a lavar carros, a tantas cosas que los ponen en el campo, a coger café, a porrear frijoles, a ayudarle a los papás y no los mandan a la escuela. Es muy triste porque es el futuro de los niños. Pobreza extrema. 27% de los niños de Costa Rica viven en pobreza extrema. ¿Cuánto será eso en números? Yo no me quedo con la incógnita, o sea, de una vez saqué mi calculadora y empecé. En Costa Rica hay 961.437 niños y el 27% son 259.587. Esta cantidad de niños viven en pobreza extrema, no tienen comida, no tienen que ponerse, harapos es lo que se ponen. Muchos andan descalzos, muchos ni siquiera pueden tomarse un vasito de leche. En Costa Rica, puede ser que sus vecinos, puede ser hasta que usted misma, puede ser que sus familiares vivan en pobreza extrema. Y ser pobre no es pecado, hermanos, pero ser pobre limita al niño en un crecimiento emocional, porque los rechazan, en un crecimiento social, porque los señalan, en un crecimiento intelectual, porque muchos no llegan a 6º grado, o si acaso a 3er año de colegio, lo mucho. No podemos cruzarnos de brazos ante la necesidad de los niños hoy, porque muchos hablan de la pobreza que vivieron cuando eran niños. A veces me da risa algunas historias que me cuentan, pero si yo me pongo a analizar, es de ponerse a llorar y no de reírse. Me contaba un señor que era el suegro de mi hermano, que ellos eran 12 hermanos, vivían en piso de tierra, ¿verdad? Y llegó a visitarlos una persona, o sea, un familiar o alguien externo, alguien que no era de su familia. Entonces la mamá mató un pollo, una gallina o no sé, y la hizo bien rica, así la gallinita. Pero las personas que se sentaron a comer apenas fue que pellizcaron y dejaron casi el pollo entero, ¿verdad? Cuando la mamá se fue a despedir a los visitantes, todos los chiquillos agarraron aquel pollo y dejaron los huesos. La mesa quedó limpia. Adivinen qué, la mamá ya había hecho números para que ese pollo le alcanzara durante una semana. Y les dieron, los pasaron por la faja a todos, ¿verdad? Entonces, era por hambre que ellos hicieron esa torta. Y así hay muchas historias. Yo puedo contarles montones de historias de personas que me han contado sus peripecias cuando eran niños. Pero de verdad que la pobreza extrema es un impedimento. Vamos al área espiritual. ¿Sabían que esto me dejó con la boca abierta? El 60% de los jóvenes y adolescentes dejan la iglesia. ¿Oyeron? O sea, si hay 100 niños, el 60% se va, quedan solo 40 en la iglesia. Y yo soy un testimonio de eso. Todos mis amigos de la iglesia, cuando yo estaba pequeña, no están en la iglesia. Si acaso 3 o 4. Y éramos muchos jóvenes, ¿verdad, amor? Éramos un grupo grande y hay muy pocos en la iglesia. ¿Por qué? Usted como papá, ¿qué crees que faltó ahí? A ver, papás, ¿qué faltaría ahí? ¿Por qué los hijos se van de la iglesia? ¿Saben que todos somos responsables? No solo los papás. Si Dios me llamó a mí a trabajar con niños, yo soy responsable.
Si usted es un papá o una mamá, usted es responsable. Si usted es una abuelita, usted es responsable. Si usted es una tía o un tío, usted es responsable. Si usted es un vecino y hay niños en su vecindario, ¿sabían que usted es responsable de esos niños? Si usted es un hermano de la iglesia, aquí vieron el montón de niños que vinieron hoy. Usted es responsable de sus niños. Y usted me va a decir, Senia, ¿por qué? Eso es el papá y la mamá. Es que somos un cuerpo. Tenemos que cuidarnos. Hasta en los animalitos, perdónenme la comparación, pero a mí me gusta mucho ver programas de animales. Los animales protegen a sus crías, aunque no sean de ellos, o sea, de ellas. Las leonas, por ejemplo, siempre están el montón de leonas y las crías acá, y todas vigilando. Hay un tipo, creo que es el ñu. El ñu, cuando viaja, en el centro ponen a los bebés, a los ñucitos, a las crías, a los ancianos y a los enfermos. Alrededor ponen a todas las hembras y adelante y atrás a todos los machos fortachones. ¿Y eso quién se los enseñó? Eso es sentido común, o sea, instinto. Nosotros como seres humanos tenemos que proteger a los niños, a los adultos, a las personas necesitadas. Pero hoy voy a hablar de los niños. Hoy, ustedes tienen que orar por los niños. Ustedes tienen que velar que un niño esté bien. No es posible, un día entro yo a un aula, ni siquiera era mi grupo. Yo entré al aula a hablar con la maestra y a dejarle unas cosas. Y eso, ¿verdad? No es que yo sea media chepita, como dicen, media, ¿verdad? Pero yo digo que es Dios que me dice, vea. Voy viendo un chiquito con los zapatos destapados, se le salían las medias todas rotas. ¿Cómo es posible que yo vea algo así y me quede con los brazos cruzados? No puedo, no puedo. Y si calzara igual que mí, me quito los zapatos y se los doy. Pero me fui de ahí, inmediatamente mandé un mensaje a varias compañeras de la escuela. En menos de una semana ese chiquito tenía zapatos, porque ellos lo agradecen. Y qué triste saber que los papás de muchos de ellos no se dan cuenta o no les importa. Pero que nunca pase un niño frente a ti sin llevarse algo. Tu sonrisa, tu saludo, tu bendición. Y si le puedes dar algo, dáselo, porque eso a uno no se le olvida. ¿Alguno tiene un recuerdo de alguien que le dio algo así porque usted dice, qué raro, no es mi cumpleaños? Yo tengo muchos recuerdos de gente que simplemente me dio algo y me dijo, esto es para usted. Y yo, chiquitita, imagínense lo que valoré eso. Entonces, hagámoslo, toquemos el corazón de un niño. Vamos a ver. Algo estamos haciendo mal. Si el 60% de los jóvenes y adolescentes se van de la iglesia, de niños cantaban, de niños saltaban y danzaban, de niños jóvenes tocaban instrumentos y hoy no están. Algo estamos haciendo mal. Tenemos que ser ejemplo. Vamos a ver, les voy a contar un ejemplo que hay en el Antiguo Testamento. Viene Josué, ¿verdad? Josué da un versículo que debe ser clave para ustedes, que está en Josué 24, no recuerdo bien la cita, ahora el Señor me lo recordó. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos a Dios. Estos papás que presentaron a los niños, que ese sea su lema. Si ustedes tienen hijos, que ese sea su lema. Y joven, si usted dice, Senia, qué pereza, es una predicación para papás. No, también para ustedes jóvenes. Que ese 60% no te alcance. Que ese 60% más bien se reduzca por tu testimonio de ser un joven y un adolescente llena del poder de Dios, llena del amor de Dios, lleno de la bendición de Dios.
en este ejemplo que le quiero dar, de gritar antes me quedé fatal. Era del pueblo de Israel después de Josué. Después de Josué pasó algo raro con el pueblo de Israel. Si usted ha leído el libro de Jueces, usted se ha dado cuenta. Pero si no lo ha leído, les voy a contar. El pueblo de Israel, mientras servía al Señor, mientras estaba bien con Dios, iba próspero, porque ese pueblo siempre prospera, porque es la bendición de Dios sobre ellos. Buenos sembradíos, bastantes ovejitas, bastante ganado, bastantes frutas y hortalizas, los hijos, las familias de lo más bien, porque los papás estaban con el Señor. Pero pasaba algo muy curioso. Conforme pasaban los años, la cosa venía para abajo. Los papás tal vez dejaron de hablar de Dios. Los papás tal vez no se dedicaban a sus hijos en esa área. Algo pasaba, porque dice que el pueblo de Israel, los hijos de Israel, volvieron atrás. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y fueron a otros dioses. Se fueron a otros dioses. Y dice que empezaban los saqueos, venían ejércitos, guerra, hambruna. Aquello era terrible. Y el pueblo se dispersaba, era algo terrible. Y Dios tenía que levantar un juez para venir contra el ejército, y ganaba la batalla, y ya el pueblo contento otra vez con Dios. Entonces el pueblo empezaba a prosperar, pero pasaban unos años otra vez. Y así un montón de jueces llegaron a ese libro. Yo les invito a que lean esas historias, son buenísimas. Pero a lo que quiero llegar aquí es que el pueblo olvidaba a Dios, olvidaba a sus hijos. Sus hijos no son nietos de Dios. No porque usted viene a la iglesia, no porque usted XX años aceptó a Jesús, eso es una garantía de que sus hijos sean cristianos igual a usted. Usted tiene que ocuparse desde que están así como Mateito, chiquitito, desde que están en el vientre, y más cuando son más grandes, preadolescentes, cuando ya vienen influencias externas, donde el muchacho vuelve la mirada hacia otro lado, no hacia el padre. Él llega, y curiosamente he notado que la gente dice que llega una edad en que el niño, ya el papá no es su figura central. Mientras el hijo tenga al papá en el pedestal, va a aceptar todo lo que le enseñas, pero va a llegar una edad en que ya ese hijo, su mirada va a estar puesta en el amiguito aquel que es popular, en lo que ve en los programas o en los internet, el youtuber o el influencer, ¿verdad? Que él sigue, va a influenciar más en esa vida y va a dejar lo que usted le enseñaba a un segundo plano. Pero yo digo, eso no puede ser así. Eso no es una regla que se tiene que cumplir. Si usted se deja llegar a esas estadísticas y a esa regla, déjeme decirle que después es más difícil sacarlos de ahí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Sembrar ahora que son niños, ahora que son pequeños. Sembrar. Y usted joven que está, jovencito que no tiene hijos, piense en el futuro. ¿Cómo usted quiere educar a sus hijos? Porque lo que Dios te ha dado durante todo este tiempo es una bendición. Usted tiene que soñar que sus hijos también sigan su camino, que sigan su camino, que sirvan a Dios, que amen a Dios. Y siempre, hermanos, cuidemos mucho nuestras palabras, cuidemos mucho las comparaciones. Yo me acuerdo que Michelle me decía, a veces estoy en la escuelita y preguntan un versículo, ¿quién se sabe el versículo de memoria? Y decían, Michelle, que es la hija de la pastora Zenia. Y la pobre Michelle no se lo sabía. Entonces eso hacía que le diera mucha vergüenza. O sea, vean cómo a veces
en la influencia externa, y, o sea, ella era muy tímida y de feria le pasaba eso. Por dicha, yo estoy muy contenta, muy orgullosa de la hija que tengo, porque ella contra muchas cosas, ella ha superado y sirve a Dios. Eso me encanta. Y usted, joven, usted puede hacerlo. Y usted, papá, usted me va a decir, Senia, pero mi hijo ya tiene 15 años, mi hijo ya tiene 13 años o 20 años. Nunca es tarde. Dios es un Dios de renovación, de restauración. Usted siga orando por su hijo. Yo tengo un hijo mayor que yo sueño el día que él esté aquí tocando el bajo en la alabanza y que predique, porque él hasta predicaba en la red de adolescentes y Dios lo usa mucho. Lo usa porque todavía lo usa, aunque él no se dé cuenta. A veces me dice, mami, ¿qué necesita? Y tal vez yo en ese momento necesito pagar el retiro. Me pagó el retiro. O sea, Dios lo usa. Y cuando Él me da eso para el retiro, yo digo, Señor, bendícelo, porque esto es una siembra. Usted tiene que ser inteligente cuando ora. O sea, no ore por orar. Usted va a decir, bueno, yo ocupo que el Señor toque este corazón. Entonces yo lo voy a bendecir. Cuando está dormido, yo entro en el cuarto y yo oro por él. Y yo declaro y lo veo como Dios lo ve. Así tienes que orar. Ora por tus hijos como Dios los ve. No como están desobedientes o así o así. No, eso Dios lo puede restaurar. Mira como Dios lo ve, porque Dios los ama. Dios te ama a ti, joven, hijo. Dios te ama. Y miren, muchas veces nos han dicho, la iglesia del futuro. No, usted es la iglesia de hoy. No existe la iglesia del futuro. Pues no sé si vamos a llegar, porque el Señor está a las puertas. La iglesia es hoy y usted es la iglesia hoy. Aunque tengas 15 años, aunque tengas 13, aunque tengas 18, 30, no sé cuántos años tienes, no sé, usted puede tener 40, 50, 70, pero usted es la iglesia hoy. Y esos niños que andan en la calle sin un papá que se preocupe por ellos, adóptelos, ore por ellos. Dios ha puesto en mi corazón algo que yo le digo, Señor, yo acepto esto que me dices, pero me tienes que respaldar. Yo necesito, Señor, que me respaldes, porque yo quiero sembrar en esta generación. Estos niños, estos muchachos, yo quiero sembrar en ustedes. Y si hoy estoy aquí hablando, es por ustedes. Porque ustedes tienen algo especial, tienen la vida, las fuerzas, la salud para conquistar su generación. Amén. Ahora, Alajuela, hay muchos muchachos perdidos. Hay mucha juventud en malos pasos. ¿Y quiénes pueden cambiar a estos jóvenes? Ustedes. Nosotros podemos orar y claro, yo les predico, más que yo tengo tantísimos en mi WhatsApp, porque son mis alumnos, exalumnos. Y siempre mi voz es, usted puede, Dios lo va a bendecir, usted es un escogido por Dios. Usted tiene un futuro prometedor porque Dios está contigo. No necesitas la aprobación de nadie. Dios te aprueba. Dios te da la victoria. Y muchos jóvenes se sienten solos, se sienten decaídos. Si usted oyera la queja de muchos de ellos. Mis alumnos me decían, niña, una vez un alumno me decía, niña, ¿su papá le ha dicho alguna vez, perdóneme la expresión, idiota? Y le digo yo, no. Y me dice, es que esa es la palabra más bonita que me dice mi papá. Eso me dijo mi alumno. Y él era así todo fachudo, ¿verdad? Él caminaba así, ¿verdad?
En ese tiempo no se usaban los pantalones por aquí, pero me imagino que él los hubiera usado. Y un día me dice, profe, ¿sabe qué? Apúrese a tener un carajillo. Le decía yo, ¿por qué? Y me dice, para enseñarle cómo caminar, qué música escuchar. Y así empezó a decirme tonterías, ¿verdad? Y le digo yo, uy, sí, y enséñele a dibujar tan lindo como dibuja usted. Enséñele a escribir porque su letra es preciosa. Y enséñele a ser tan servicial como es usted. Profe, como usted no se puede. Iba con una risilla así como que le tocó lo que le dije, porque le saqué lo positivo. ¿Cuántas veces nuestros papás nos sacaron lo negativo? ¿Cuántas veces nuestros papás nos señalaron? Nos decían, nos desaprobaban. Usted no va a poder. Usted no va a poder. Y Dios siempre nos ha ayudado y nos ha limpiado. A mí el Señor ha sanado mi corazón de mi niñez. Y hoy es un propósito que tengo, que podamos sanar nuestro corazón de niños. Vamos a ver qué dijo Jesús. El versículo que dijo Ian fue Mateo 19:14. Y él dice, Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A ver, aquí hay algo importante. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. ¿Tendrán poder esas palabras? ¿Tendrán un destino esas palabras? ¿Se harán realidad? Yo digo que las palabras de Jesús nunca pasarán. Son sí y amén. Pero viene, no se lo impidas, o sea, no se lo impidáis. Ahora usted me dice, ay no, yo traigo a mis hijos a la iglesia. Yo no voy a pararme ahí en la puerta y decir, niños, no. Yo no se los impido. Pero hermanos, yo me puse a pensar en qué le impedimos a los niños venir a Jesús. Les voy a decir unas cuantas. Cuando en la iglesia no se les toma en cuenta. Cuando ellos sienten que son más importantes los adultos. Cuando ellos piensan que usted ni siquiera lo notó, que él para usted no es importante. Y no estoy hablando de los papás, de todos, jóvenes, adolescentes, adultos que están aquí. Estos niños de la escuelita tienen los ojos puestos en usted. Ellos ven cuando ustedes cantan. Ellos ven cuando usted en la alabanza está viendo el teléfono. Ellos ven cuando usted en la alabanza está viendo para el ciprés. Ellos ven cuando usted en la predicación no está poniendo atención y está hablando. Ellos ven cuando usted no actúa como se está diciendo aquí al frente. Cuando ve a los papás haciendo todo lo contrario de lo que dijo la pastora, el pastor, el que esté aquí predicando. Miren, los niños todo lo ven. Un día estábamos como en septiembre y yo me puse un pantalón y me puse unos zapatos y todo, y yo llegué a la clase. Me dice una chiquilla, ay, profe, vino con la misma ropa que usted se puso en febrero, el primer día de clases. Ellos se fijan si usted se sentó en el mismo lugar, se fijan si usted saludó, se fijan si usted saludó a aquella familia y al chiquito lo ignoró. Y yo lo he visto, lamentablemente les digo que Dios me hace así. Vea, porque yo no vengo aquí a hablar algo que no he visto. Yo he visto familias que vienen a la iglesia y llegan, saludan a los adultos y a los niños pasan así viendo para arriba, a ver cuándo los van a saludar a ellos. Los niños son importantes, no se lo impidan. Si usted está cansado un domingo y no quiere madrugar, acuérdese que tiene ahí unos niños que traer. Acuérdese que si aquel chiquito tenía un problema en la escuela, un chiquito le pegó y usted le dice, péguele, no se deje. Eso es una enseñanza de Jesús. No. Tenemos que ser pacificadores.
y enseñarle a ellos a actuar. Me acuerdo que mi hijo mayor una vez llegó todo triste y enojado y bravísimo, y Daniel no era así. Y llegó a la casa y le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, es que mis compañeros estaban jugando zancadillas y como yo dije que no, empezaron a reírse de mí y me dijeron que yo era un maricón. Entonces le digo yo, vea, tengo una idea. Y me traje unas hojas, unos lápices, unas revistas y empezamos a hacer tarjetas. Haga tarjetas, vamos a jugar con las tarjetas y todo, y usted las va a llevar a la escuela. Creativo, él era muy creativo, ya hizo tarjetas y empezó con las tarjetas. Le digo, usted se va a sentar en un rinconcito y usted se va a poner a jugar con las tarjetas. A ver quién ganan, si los que van a jugar zancadillas o usted. Cuando llegó feliz de la escuela, mami, me rodearon los chiquillos y vieras, éramos como 15 ahí jugando con las tarjetas y yo explicándoles cómo las había hecho yo porque ellos van a hacer en la casa. Eso es influencia, dejaron de jugar un juego violento, ya no le dijeron maricón y mi hijo sanó esa herida. ¿Qué hubiera pasado si yo voy a hacer un alboroto en la escuela? Porque le dijeron maricón a mi hijo. Me hubiera echado de enemiga a la mamá y al chiquito. Y le hubiera echado abono a aquella raíz que tenía mi hijo. Pero vieras que eso fue una sanidad en la vida de mi hijo. No podemos impedirle a los niños sanar. No podemos impedirle a los niños llegar a ser parte de ese reino. Ellos, dice, de los tales es el reino de los cielos. Eso cita la Biblia, es que palabra de Dios es sí y amén. De tales es el reino de los cielos. Y vean qué importante esto. No quiere decir, ay, qué dicha, entonces yo voy a estar en el cielo y ahí van a estar mis hijos, qué salvaje. Usted tiene que llevar a sus hijos a Jesús. Usted no puede decir, ya es cristiano porque va a la iglesia, porque va a la escuelita. Usted tiene que evangelizarlo, predicarles, aunque suene así, wow, ¿en serio? Sí, porque ellos tienen que entender que necesitan entregarle su vida a Jesús para ser parte de ese reino. Yo he contado esto muchas veces. Elías, hoy lo traje, lo iba a poner aquí conmigo, pero le da vergüenza. Yo decía, bueno, me ha sido fácil enseñarle de Jesús a Daniel y a Michelle. Pero con Elías yo le decía, Señor, no sé cómo. Pues Elías es un muchacho especial y cuando era chiquitito ahora Elías ha cambiado un montón, él ha madurado montones. Ya tiene 21 años, ¿verdad? Pero su mentecita es como de un niño de 4, más o menos. Cuando era más pequeñito, imagínense, era más bebé, era más niño. Resulta que a él le gustaba ver revistas de la vida de Jesús, pero cuando iba a Jesús crucificado, la tapaba y se ponía a llorar. Para él era un trauma ver a Jesús crucificado, porque para él en su mente que a alguien le peguen es que esa persona se portó mal. O sea, si a él se portó mal, nosotros lo castigábamos. Si él veía que un chiquito se portó mal y lo castigaba, o sea, para él el castigo era símbolo de que se portó mal. Entonces él decía, Jesús se portó mal, Jesús es malo. Eso me decía él. Y yo, ay Señor, ¿cómo le explico? Resulta que un día se jaló un tortón. Yo no me acuerdo de tantas cosas que hizo, se portó mal y lo castigamos. Estaba llorando. Entonces yo llegué, era ya tarde, ya estaba acostado, entonces yo me fui. Y le digo yo, amor, ¿sabes que el malo es el que tiene el látigo? El malo quería pegarle a Elías porque Elías se portó mal. Elías se portó mal. Y me dice, sí, Elías se portó mal y papi pegó, decía. Y le digo yo, bueno, es porque te amamos, pero sabes que este malo, y yo se lo enseñaba en el libro, este malo con ese látigo quería pegarle a Elías porque Elías se portó mal.
Y Jesús dijo: no, a Elías no, a mí. Vieron la cara de Elías, hasta que me dan ganas de llorar, porque él decía: Jesús, mí, que si Jesús por él. Le digo: sí, porque Jesús te ama. Gracias, Jesús. Y lo agarraba así en la cruz, cuando antes para él era lo más horrible ver a Jesús crucificado. Y lo besaba, y lo besaba, y lo besaba, y lo besaba. Lo abrazaba, dormía con ese libro debajo de la almohada. Y yo digo, si un niño como él lo entendió, ¿cómo nosotros no lo vamos a entender? Jesús murió por ti. Jesús dijo: no, ponga su nombre. No, a Senia no, a mí. Ponga su nombre. Porque ese malo quería destruirte. Ese malo no te ama. Eso que haces que te agrada, que a Jesús no le agrada, porque el enemigo siempre va a poner cosas atractivas para irte de la iglesia, para hacer que a Jesús no le gusta. El malo va a querer que lo hagas. Y cuando ya lo haces, es cuando te castiga, es cuando te quiere matar, es cuando te quiere robar, cuando te quiere destruir. Pero Jesús dijo: no, a él no, a mí, y murió en la cruz por ti. Un niño eso lo entiende. Dígaselo. Elías tenía cuando eso como 5 o 6 años, pero su mentecita era como un niño de 2 años, 3 años. A los niños que están allá abajo, nosotros les hablamos mucho de Jesús, y muchos han entregado su vida a Jesús, pero usted como papá tiene que estar seguro o segura de que él tiene a Jesús en el corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero hermanos, no nos engañemos. Si el niño no conoce a Jesús, ¿cómo va a ir al cielo? Y tan triste que es. Hay gente que dice: es que son angelitos, todos van al cielo. Déjeme decirle que no es cierto. Cuando yo tenía 12 años decían: de 12 años para abajo todos son buenos y van al cielo. Y yo toda contenta, pero yo tenía como 8. Y yo voy al cielo. Resulta que al tiempo decían: no, cuando tengan 8 años, de 8 años para abajo, la maldad está muy terrible. Y ya los niños saben el bien y el mal, ¿verdad? De 8 años. Después, cuando yo empecé a trabajar en la escuela, decían 6 años. Vea cómo va la maldad. 6 años para abajo. ¿Y saben qué dicen hoy? 3 años. Un niño de 3 años ya sabe el bien y el mal. Así que no perdamos tiempo. No se lo impidamos. Ellos deben conocer a Jesús. ¿Cuánto apoyamos nosotros la iglesia bíblica, la iglesia infantil? ¿Cuánto? Los papás ahora estamos en un grupo de WhatsApp y estamos aprendiendo. Ahí yo les mando a veces imágenes y todo. Pero a veces como iglesia tenemos que apoyarlos más. Acérquese a Sadie y dígale: Sadie, ¿qué necesitas? Mire, una caja de lápiz de color no está pegada al cielo. Una merienda, ellos le dan merienda a los chiquitos todos los domingos. Todos. Unos juguitos, unos galletitas. Una palabra de ánimo a las maestras. ¿Qué carga? Vieras que mi hijo me contó la historia y me encantó. Muchas gracias. ¿Ven? Tenemos que hacerlo. Y también servir. Si usted dice: yo quiero servir a Dios, voy a ir a trabajar ahí. Hermanos, yo ahora el Señor me dio el privilegio de ser pastora. Pero yo empecé en la escuela dominical a los 12 años. A los 15 años lavaba servicios y limpiaba la iglesia. Los viernes salía del colegio, me metía a la iglesia, la dejaba bien encerada y bien limpio los servicios, y me iba para la casa feliz porque los hermanos iban a llegar al culto y el templo estaba limpio. Y yo tenía 16 años y me encantaba servir. Luego también trabajé en la alabanza, también lo hice. Trabajé aquí con niños, con adolescentes, con matrimonios. He ido a predicar a Corona de Honor. Todo me gusta.
Si a mí me dicen, Senia, ¿qué le gusta más de todo? Yo, todo me gusta, porque es para el Señor. Pero el área de los niños, mucha gente no quiere. Y estamos necesitando maestras y maestros. Saben que los niños, vean como el Spider-Man, como se pusieron felices. ¿No ve que ellos tienen solo un maestro varón que da clases una vez al mes o a veces un poquito más largo? Pero a los varones les encanta que hayan maestros, no solo maestras. Necesitamos personas, necesitamos, urge, maestros que tengan esa voluntad y ese amor. Y si usted dice, Senia, es que ese no es mi ministerio, trabaje un mes, trabaje una vez, le dice a Sadie, bueno, yo quiero servir, por servicio lo voy a hacer una vez cada 2 meses. Prepáreme, yo quiero ayudarte. Igual así para muchas cosas que hay en la iglesia. Hoy necesitamos muchos servidores. Hay muchos, gracias a Dios, pero siempre se ocupan más. Pero en la iglesia infantil, de verdad que lo necesitamos. Vean este otro versículo, Mateo 18 del 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, llegaron todos fanfarrones. Maestro, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, ¿quién es el más importante allá en tu reino? Seguro ellos pensaron que iba a decir, bueno, tal vez Pedro, tal vez Jacobo, tal vez Juan. Y decían seguro, qué lindo si dice que soy yo, ¿verdad? Pero Jesús dijo, dice, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vean la importancia del niño. Pero lo que más me gustó fue lo que Jesús le dijo a esos discípulos. No son ustedes, es un niño. ¿Por qué? En el versículo anterior decía que de ellos es el reino de los cielos. Pero tienen ustedes que volverse como ellos. No es que la otra semana vamos a ver aquí todos en pantaloncito corto y las mujeres con lacitos y mediecita corta. No es eso. Es que usted se vuelva como un niño, que su actitud, que usted por dentro sea como un niño. Un niño ama incondicionalmente. Usted lo puede castigar ahora y en 5 minutos te está abrazando y besando. Ellos no son rencorosos. ¿Cómo nos falta aprender eso? Porque nosotros a veces se nos sale ese gusanito del rencor. Los niños aman incondicionalmente. Los niños creen incondicionalmente. Ellos, usted le dice que es de noche, ellos dicen, bueno, ahora son muy bandidillos, ¿verdad? Ahora sí te dicen lo contrario. Pero usted le dice a un chiquito algo, él te cree. Yo con Elías tenía el problema de que cuando salía y no lo llevaba a él me hacía berrinche porque él quería salir conmigo. Entonces yo le decía, voy para la escuela. Y esas eran las palabras mágicas. Porque donde yo le decía, voy para la escuela, él entendía que yo me tenía que ir sola. Pero yo de bandida cogí eso para todo. Iba a ir a la iglesia o a hacer un mandado. ¿A dónde va? Y le digo yo, para la escuela. Y yo me iba feliz. Pero un día de estos le dije, voy para la escuela. ¿Segura? Me hace, ¿segura? Ya está bandido, ya no es tan niño. Pero los niños creen. Si usted le dice que les va a traer una sorpresa cuando llegue del trabajo y usted puede durar todo el día, él no se ha acostado esperando su sorpresa. Ellos todo lo creen. Ellos son obedientes a veces, pero generalmente un niño hace lo que usted le dice. Pues tenemos que ser como niños. Si Jesús me dice, eres sano, usted crea que es sano. Si Jesús dice, te voy a bendecir, te voy a usar, créalo, porque es cierto.
ame a Jesús incondicionalmente. ¿Está enfermo? Yo ahora que estaba danzando, yo danzo así porque mi rodilla no puede danzar. Y yo, Señor, es para ti, me duele, pero gloria a Dios. Creámosle a Jesús, amémoslo, seamos como niños. Algo que le dije yo a Jesús, cuando yo tenía 12 años, yo vivía amargada. ¿Saben por qué? Porque yo no quería ser adulta. Yo quería ser niña toda la vida. Me encantaba ser niña, lo disfruté tanto, que cuando a mí me dicen, ahora sí, usted 12 años, ya usted es un adolescente, ya usted no puede hacer eso, no puede. Y yo vivía amargada. Pero hermanos, nunca se me quitó, porque siempre hago las cosas de niño porque me encanta jugar, me encanta hablar con ellos, contar cuentos, crear historias, me encanta que eso no se quite de aquí. Muchas veces al conocer a Jesús usted tiene que ser como una niña. Imagínatelo, cuando lees las historias, imagina que estás ahí, hasta huele. Yo a veces huelo el mar, cuando se va a abrir el mar yo me siento ahí. Yo imagino que voy cruzando el mar abierto y una pared de agua aquí y otra. Yo lo imagino, lo he vivido en mi imaginación. Eso lo hace un niño. Usted no pierda eso. Usted no puede dejar de ser niña, niño. Juegue con sus hijos, diviértase con ellos, que no lo conozcan solo como el papá regañón, como el hermano peleón, como la hermana que mete coscorrones. ¿Saben? No, es que es cierto, los niños son así, ellos se lo imaginan. Si usted es la que siempre le sonríe, te va a buscar para saludarte aquí. Ellos son así de lindos, ¿verdad? Y otro pasaje, el último, en Isaías 11:6. Vean qué tremendo este pasaje, porque me puso a reflexionar. Isaías 11:6. Todo Isaías 11 es exquisito, es precioso. Habla del reinado de Dios. Habla mucho sobre eso. Y este versículo dice: morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y esto es una visión del reino de los cielos. Un niño los pastoreará. El reino de los cielos es de un niño. Él los va a pastorear. Entonces yo leyendo estos pasajes de que el reino de los cielos es de los niños, y leo este otro que habla sobre ese reino venidero. Isaías es muy profético. Y un niño va a pastorear a un león con un cabrito. ¿Qué originalmente o realmente pasaría si usted a un león le pone un cabrito a la par? Se lo almuerza. Pues no, en el reino de los cielos no va a haber eso. Va a haber algo pacífico, un amor, algo divino. ¿Y quién va a pastorear a esos animales? Un niño. Y decía el profesor del Instituto Teológico, decía: yo creo firmemente que cuando vamos a estar en el reino de los cielos, todos vamos a ser niños, desde el ancianito más anciano hasta el niño más chiquito, porque cuando somos como niños tenemos ese corazón abierto, dispuesto a que Dios lo habite por totalidad. Qué lindo, ¿verdad? Ustedes se lo pueden imaginar, estar usted en el reino de los cielos siendo una niña. Decía él: tal vez el cuerpo sea el mío, dice, pero mi corazón y mi actitud va a ser las de un niño. Yo quiero decirles algo: para todo esto que he dicho, usted tiene que tener su corazón de niño sano. Y quiero invitarle a ponerse de pie. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor cómo lo haría un niño. ¿Cómo lo haría un niño? Un niño ni siquiera buscaría las palabras. A veces nos da miedo orar porque creemos que tenemos que buscar palabras especiales. Un niño no. Un niño solo dice lo que su corazón le dicta.